10:09 minutos de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara y ya tenemos en cabina nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de David Mucharrafich, presidente del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo, porque vamos a hablar sobre el importante trabajo que se realiza desde proveedor de solución de controversias, pero también queremos conversar de otros tópicos con David. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy en la Cámara. Bienvenido. Buenos días, Angel. Para mí un placer acompañarlo aquí y poder hablar del centro y de ese trabajo que venimos haciendo desde hace 4 años. Sí, señor. Antes de entrar en materia de lo que es el Centro de Mediación y Arbitraje, David, me gustaría preguntarte una información que salió esta semana, que es la eliminación del IGTF, el 0% en bolívares. ¿Cómo crees tú que va a impactar de alguna manera esta medida? ¿Consideras que de repente es un primer paso para la eliminación total del IGTF? Mira, en primer lugar, toda eliminación o en este caso que no es eliminación, sino es tasa cero de cualquier impuesto, es beneficioso. Okay. Se puede ver impactado en precios, porque ese 2% se cobraba y no es como el IVA que tú lo podías recuperar, sino que se iba acumulando. Debe ser beneficioso, se debe ver reflejado en precios, es una primera medida. Sin embargo, no es suficiente. Para que nosotros veamos un impacto completo debe haber un cambio en el sistema tributario como tal. Correcto. Entonces, sí, siempre es bueno, se aplaude, es importante, pero no es suficiente. Y te doy un ejemplo, y que no ha tenido tanta publicidad. Mientras ya se eliminó el IGTF del 2%, esta misma semana salió la ley que fomenta las exportaciones no petroleras, y ahí ya se creó una contribución del 0.5 a las importaciones. Entonces, es todo el sistema lo que hay que analizar. Claro. Incluso, otra cosa es que para las empresas, que ya tenemos una inflación que se ha controlado, creo que salieron los números 9% en lo que va de año, ya es importante, hay muchos tributos que impactan en el flujo de caja por el periodo en que se están pagando, quincenalmente, mensualmente. Ya yo creo que eso también se puede flexibilizar porque ya pasamos de esa inflación o hiperinflación que hubo en algún momento. O sea que ya como medida prácticamente dejó de ser... ya es extemporánea, por decirlo de alguna manera, porque ya no viene a paliar alguna problemática específica, un síntoma específico. Claro, porque ahora, por ejemplo, tú pagas los contribuyentes especiales el 1% del impuesto sobre la renta mensual. Correcto. Anteriormente tenías una estimada y después al año. Si ya controlas la inflación, eso debería volver como es ordinariamente. Igual otros impuestos, no solo nacionales, sino municipales igual. Claro. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, David, de lo que es el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Como bien lo dijiste, un anexo, un apéndice de la Cámara de Comercio de Maracaibo que ya cumple 4 años y que ha venido a representar importante, inclusive ya vamos a comentar también eso, algunos casos de éxito donde la participación de la Cámara de Comercio como mediadora ha tenido también sus frutos, ¿no? Háblanos un poco acerca de cuál es la función y de dónde nace esta iniciativa de la Cámara de Comercio de crear este Centro de Mediación y Arbitraje. Bueno, en primer lugar, aclarar, la Ley de Arbitraje Comercial entró en vigencia en 1998. Ya la Cámara en el 2000, si mal no recuerdo, creó el centro de arbitraje. Sin embargo, tuvo más de 15 años que no estuvo en funcionamiento, y lo que hicimos fue, a partir del año 2020, trabajar en reactivarlo. Correcto. Modificando sus estatutos, creando una lista de árbitros y mediadores. Y bueno, ese ha sido un trabajo que se ha venido realizando desde el 2020 para reactivarlo y ponerlo vigente con las normas, las mejores normas y mejores prácticas que existen. Que esa había sido quizás una de las primeras razones por las cuales comenzaron a surgir las cámaras de comercio en Maracaibo. La semana pasada entrevistamos al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, por ejemplo, que también arribó a 130 años, al igual que la Cámara de Comercio de Maracaibo, la de Caracas y también la de Puerto Cabello. Y él nos comentaba que una de las razones por las cuales nació la Cámara de Comercio de Valencia fue precisamente para fungir como especie de árbitro, de mediador entre los diferentes comercios que hacían vida en la ciudad de Valencia. Es decir, que desde su fundación, una de las razones ha sido precisamente esa, ¿no? El buscar entendimiento entre las partes y entre los comercios. Sí, aquí, claro, esto es más un procedimiento formal que tomó vida a partir, como te dije, del 98, incluso en la Constitución del 99 tiene rango constitucional, lo que es los medios alternativos de resolución de controversia, y bueno, venimos trabajando en eso. Bien, amigos, a esta hora 10-14 minutos, vamos a escuchar buena música, identificamos y ya regresamos con más Hoy en la Cámara. 10:21 minutos de la mañana y continuamos conversando con David Mucharrafich, quien es parte de la directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo y coordinador del Comité
de arbitraje, del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Hablamos un poco ya de las razones por las cuales se fundó o se reactivó el comité en el año 2020. Ahora, ¿cuáles han sido los principales beneficios o cuáles son esos principales beneficios que trae el uso del Centro de Mediación y Arbitraje, de utilizarlo como una mediación para encontrar cuáles son esos mecanismos que permite el Centro de Mediación y Arbitraje a dos empresas? Dame un ejemplo claro, David, de cuál es el uso que se le puede dar al Centro de Mediación. Mira, hay dos procedimientos establecidos. Uno es el arbitraje y el otro es la mediación. Lo quiero decir tratando de explicar no tan abogado para que la gente lo entienda. La mediación es cuando las propias partes se dan la solución, es decir, se elige un mediador la Cámara tiene una lista de mediadores, personas profesionales, y él lo que hace es que las mismas partes negocien y se den una solución. Es decir, es algo muy flexible. No necesitas ni abogado si no lo deseas, simplemente pagas una tarifa administrativa, unas horas del mediador y te das tú mismo la solución. El mediador es como un moderador, mientras que escucha que ambas partes... Y va aplicando técnicas de negociación para tratar de llevar los intereses a resolver un conflicto. El arbitraje, por el contrario, si sometes la controversia a un árbitro. El tercero, imparcial, sí va a decidir, y ahí si sometes la consideración, ya cuando no se logra nada en la mediación, uno trata que primero siempre vayan a mediación antes del arbitraje. Claro. Ahí sí un árbitro imparcial, preparado por materia, por experticia, tome una decisión según un procedimiento que hemos establecido en el reglamento. ¿Y esa decisión es vinculante, David, en el caso de llegar a un arbitraje? Ambas partes tienen que aceptar el veredicto o lo que sea el resultado de ese legalmente y constitucionalmente lo tienen que aceptar. Esta competencia que tienen las cámaras está establecida en la Ley de Arbitraje Comercial, todo de conformidad con la ley. Y tiene incluso carácter, como te dije anteriormente, constitucional estos medios alternativos. ¿Es posible que haya inclusive que tenga que recurrir una empresa a mediación o arbitraje siendo, digamos, dos socios de la misma empresa por un tema de conflictos, que también pueden ir a mediación? Claro que pueden ir a mediación y pueden ir a arbitraje. Incluso en los documentos constitutivos tú puedes establecer que la forma de resolver los conflictos que se presenten entre los socios sea una mediación o un arbitraje según los estatutos de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Mira, una de las cosas que quizás priva mucho, y porque estamos en Maracaibo, porque nos gusta jugar Caribe, como se dice el dicho, es mantener la imparcialidad. ¿Cómo garantiza el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo esa imparcialidad al momento, bien sea de fungir como mediador o como árbitro en un conflicto? Bueno, para ser miembro del centro, para ser árbitro mediador, tú tienes que presentar unos requisitos. Eso lo evalúa un comité ejecutivo que tiene el centro y posteriormente pasa a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Una institución con más de 130 años vela por esa integridad de las personas. Tenemos unos filtros, unos mecanismos, y posteriormente, cuando se designa un caso específico, le hacemos firmar una carta de independencia y ciertas cartas al que va a conocer el caso. ¿Y cuáles son esos requisitos, ese perfil que busca la Cámara al momento de designar los mediadores y los árbitros que van a trabajar? Bueno, además del perfil académico que debe contener y una experticia, porque se le pide en que tú lo que buscas también con el arbitraje es, si viene un caso marítimo, tú no vas a poner una persona que tenga conocimientos laborales, sino que tenga conocimientos marítimos, entonces lo clasificamos, por eso primero vemos su currículo y después vemos cómo ha sido su carrera profesional. ¿Cuántas personas tiene ya adscritas el Centro de Mediación y Arbitraje para fungir como mediadores o como árbitros? Aunque la ley te exige un mínimo de 20, ya nosotros tenemos más de 30 árbitros o mediadores. Muy bien. En cuanto a las estrategias, David, ¿cuáles son las estrategias que se implementan al momento de establecer vamos a plantear un caso práctico, puede ser ficticio, puede sin mencionar empresas? ¿Cuáles han sido quizás esos elementos, esas estrategias que se llevan a cabo al momento de fungir como mediador o como árbitro? Bueno, hay técnicas de negociación. La negociación es todo un arte, no es el popular regateo que muchas veces... Sí. Y bueno, y lo primero que tú tienes una de las características, que eso se estudia desde Harvard hasta otras escuelas de negocio, es, por ejemplo, poner los sentimientos de un lado y enfocarte en cuáles son los intereses de las partes, cuáles son los intereses de la otra parte y cuál es mi interés. Después hay una técnica que es ganar-ganar. O sea, la negociación no es yo te gano, tú me ganas, sino cómo logramos que ambas partes tengan sus intereses. Había un ejemplo muy importante que hacían en las escuelas de negocios, que cuando dos niños
peleaban por algo y el papá, ¿qué hacía? Rompía lo que quería y le daba la mitad y la otra mitad al otro. Una decisión salomónica. Sí, y decían los niños, no, pero si yo quería era la cola y en la cabeza y lo hubiera solucionado. Pregunta, ¿cuál es el interés de uno y cuál es el interés de otro? No es que es mitad por mitad, algo así. Mira, más allá de la formación y del conocimiento teórico y práctico sobre, me tocaste el tema, por ejemplo, si es marítimo, si es legal, tiene que también haber una serie de habilidades blandas que debe manejar el mediador y el árbitro, ¿cierto? Inclusive estudios más a profundidad de otras áreas que no tienen que ver con la parte, digamos, ya legal, sino también con la parte humana. Sobre todo en la mediación, porque ya el arbitraje está sometido a una decisión y que tú puedes elegir si es de equidad o si es de conformidad con la ley. O sea, porque hay dos tipos de arbitraje. Sí, y en la mediación incluso tú tienes que saber si tú pones cara a cara a las partes, porque hay negociaciones que tú tienes que, tú tienes que poner una persona, una parte en un cuarto, la otra en el otro, y vas trabajando como... Sí, porque es dependiendo de cómo sea la negociación, y cada negociación es distinta. Claro, y depende también de la magnitud del conflicto, ¿no?, que van a resolver. Lo que sí es importante y que sepan que a través de la mediación se resuelven muchos problemas. Y evitas un arbitraje o evitas un juicio, evitas muchos problemas. Yo lo veo desde el punto de vista como psicólogo, es cuando dos personas llegan a gritarse. Obviamente no se están entendiendo porque ninguna de las dos se está escuchando. La mediación te permite bajar esos niveles y que cada quien pueda exponer de la manera que el otro pueda por lo menos escuchar cuáles son las razones de uno y del otro y buscar un punto de encuentro allí, ¿no? Y sobre todo hay una cosa clave y sencilla, es validar información. Tú en la negociación tienes que validar. No, es que él dijo esto, el otro dijo esto. No, valida primero. Porque muchas cosas, la información al no validar es donde crea los problemas. Y también que aquí tendemos mucho a suponer, no, que seguramente hizo eso por esto, pero ya lo validaste. La validación es clave en esto. Mira, David, comentaron el pasado 6 de junio, se comentó acá de que el Centro de Mediación y Arbitraje ya había tenido el primer contrato, por decirlo de alguna manera. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de cómo se ha desenvuelto eso, los resultados? Aunque una de las características del arbitraje y la mediación, a diferencia de un procedimiento ordinario, es la confidencialidad. Y claro, eso es muy importante. Tú no puedes... tú tienes un juicio y vas a un tribunal y tú puedes ver el expediente. Cualquier persona puede leer el expediente. Claro. Aquí en el centro hay una confidencialidad absoluta. Lo que sí podemos decir es que ya hubo la primera solicitud de mediación entre dos empresas. Ese proceso está andando. Entonces, la mayor satisfacción que tenemos es que después de 4 años de haber adaptado todo, de haber hecho la reforma, tener todo listo, ya se comenzó a utilizar. Mira, desafíos que tuvieron para enfrentar este primer contrato, David. No, el desafío ha sido los 4 años, porque cuando arrancábamos entró la pandemia. Entonces tuvimos que crear todos esos reglamentos y todas esas reformas, todo en plena pandemia. Mira, forma de comunicarse con la Cámara de Comercio o específicamente con el Centro de Mediación y Arbitraje para aquellos empresarios, comerciantes que nos están escuchando, David. Bueno, en la reciente web que trabajamos con José incluso, ahí está toda la información. Incluso hay cláusulas modelos, está el reglamento, están los correos, los teléfonos donde nos pueden contactar. Y siempre en la Cámara, ahí está la directora ejecutiva del centro y que también pueden acudir a hacer cualquier consulta. Excelente, bueno, David. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y que sean muchos más contratos y muchas más donde la Cámara de Comercio de Maracaibo también tenga presencia en esa resolución de conflictos. 10:30 minutos de la mañana, amigos. A esta hora vamos a hacer un...